Mi nombre es Silvia, ella es Ana y él es Javier. Y nada, pues antes de nada te queremos agradecer este ratillo que nos sacas y nada, para hablarnos de tus trabajos y tus proyectos con los videojuegos, que nos ha Muy parecido bien. muy interesante. Bueno, hemos estado investigando sobre ti un poquillo y hemos visto que has realizado trabajos de investigación y divulgación sobre el impacto que tienen los videojuegos en las personas y en la sociedad. Siendo lo más sincero posible, te vamos a hacer una pregunta, o sea, queremos que sea lo más sincero posible y te queremos hacer una pregunta así un poco general, introductoria al tema, que es ¿cómo ves el futuro de los videojuegos en la enseñanza? Pues el futuro de los videojuegos en la enseñanza es que va a ser una herramienta más. O sea, no va a ser, o sea, el futuro de la enseñanza no son los videojuegos, eso está claro. O sea, y no hay ninguna herramienta mágica para que vaya a arreglar la educación. O sea, lo único que puede arreglar la educación es los profesores. Y eso es así. O sea, los profesores y una intervención por parte del Estado de una forma un poco más coherente, un poco más clara de hacia dónde va, pero el videojuego está introduciéndose, o sea, principalmente ahora se utiliza en clases de informática, pero ya han entrado en todo lo que tiene que ver con el tema de matemáticas, también están entrando bastante fuerte, y luego en historia. En historia también se han dado cuenta de que bueno que hay varios profesores que están trabajando el tema de historia y videojuegos, pero va a ir aumentando, o sea, eso está claro, o sea, ciencias sociales, biología, Claro. física, química y de todo. Sí, como un apoyo al final a la Sí. enseñanza, tal cual. La idea es, o sea, yo creo que la enseñanza va hacia el transmedia, pero el transmedia no como hasta ahora, que se entendía que tenía que ser gestionada desde la administración, sino gestionada desde el mismo profesor, que el profesor se adapte a los gustos de Claro. los alumnos en ese momento, porque es que también, o sea, hay clases que les interesa vídeo y hay clases que no les interesa para nada, o sea, y no aprenden nada con vídeos. Entonces hay que intentar ser, pues, que desde la Unión Europea ya se tiene muy claro, hay que intentar adaptar los currículum, la personalización de currículum hasta cierto punto, claro, no total, pero sí parcial por lo menos. Claro, sí, sí. Vale, bueno, Sí. entonces por lo que nos has dicho, sí que crees que se va a ir introduciendo paulatinamente el uso de videojuegos en la enseñanza porque nos lo acabas de decir, así que perfecto. Sí, y aparte que realmente, o sea, si llegas a una clase y dices que se va a jugar a videojuegos, o sea, la motivación la genera. Ahora la cuestión es que también desde el otro lado tenemos que diseñar videojuegos que estén bien, porque los videojuegos educativos pecan de ser PDFs interactivos, básicamente, o sea, no van a más. Y claro, cuando tú le dices a una persona que le vas a enseñar, o sea, vas a aprender jugando un videojuego y le pones eso, pues toda la motivación que podía generar, la expectativa, va en contra tuya al final. Es verdad, no habíamos pensado, mira. Bueno, hola, yo soy Javi y quería, bueno, es verdad que en España todavía no está muy avanzado el uso de las tecnologías con finalidad didáctica. Entonces nuestra pregunta era que a ver si podrías hacernos tu comparativa, bueno, tu comparativa personal del panorama español respecto al europeo. No vamos mal, o sea, quiero decir, o sea, lo que pasa es que sí que somos muy poco, o sea, creemos que vamos peor de lo que vamos. O sea, si lo comparamos con otros países, o sea, luego están los nórdicos, ¿vale? O sea, los nórdicos ya es otra historia. Los países nórdicos hacen una inversión brutal en educación. O sea, y los profesores por ejemplo, en Finlandia, que se supone que es la mejor educación del mundo, claro, que en Finlandia los profesores para llegar a poder dar clase tardan casi 10 años. Entonces, claro, es que es más de lo que los cirujanos tardan en España en hacer cirugía. Entonces, claro, ¿cómo no van a ser buenos? Si casi pasan 10 años formándose Claro. para ser profesores, o sea, es que no hay vueltas. O sea, mientras que aquí, bueno, la gente que estudia magisterio pasa 4 años, pero hay muchos profesores de instituto que han estudiado su carrera y han estado 3 meses de prácticas. Claro, O sea, estamos ahora ya ahí, no, ahí. porque es un año de máster, pero que claro, con 3 meses luego Mm, te enfrentas al resto de tu vida dando eso, claro. y esa es la formación que han tenido muchos de ellos. Pero vamos, a nivel de tecnología, España está bien, o sea, y sobre todo que sí se ha hecho con Atos de intentar estructurar mucho, pues cuando las asignaturas de programación y todo eso, y al final se ha dejado bastante más libre, cosa que
si los profesores que están entrando nuevos, incluso los antiguos, se reciclan, pues claro, estamos mejorando. O sea, no tenemos un mal nivel tecnológico Estamos ahí. ahora mismo. Vale, pues bueno, soy Yana y mirando un poco tu currículum y así hemos descubierto que en 2007 creaste tu propia empresa, People and Video Games, y bueno, pues nos ha parecido a todos de admirar porque hayas sido tan emprendedor siendo tan joven, y nos queríamos preguntar, bueno, te queríamos preguntar si hay algo, una razón específica o qué te motivó para crear este proyecto, en plan, ¿en qué momento dices tú, voy a hacer una empresa dedicada a esto? Pues básicamente estaba en la universidad, estaba empezando mi doctorado y bueno, yo estudié psicología y trabajaba el tema de pues, vida artificial, inteligencia artificial desde la psicología. Me di cuenta que donde se estaba ya entrando todo y donde era masivo la utilización de todas estas herramientas eran los videojuegos, que a mí ya me interesaban de antes. Entonces me di cuenta de que se estaba haciendo investigación en videojuegos y se estaba adquiriendo conocimiento, pero no estaba llegando a la población. O sea, era muy, bueno, o sea, llegaba muy poco y había conocimiento que podría llegar. Entonces yo lo que hice fue proponer mi tesis doctoral sobre videojuegos y, bueno, básicamente me echaron de la universidad. O sea, sí, tal cual. Sí, o sea, los videojuegos no entraban dentro de los intereses de la Universidad Española en esa época. Entonces, bueno, pensé que, bueno, pues yo sí creía en ese proyecto y entonces empecé a trabajar fuera con instituciones, con empresas, bueno, con administraciones públicas y había un hueco gigante que nadie había llenado y que nadie parecía estar interesado en llenar, y entonces ahí es donde fui creciendo a través de proyectos al principio muy vinculados a la sociedad, luego muy vinculados a las instituciones y luego muy vinculados a la industria. O sea, entonces en el fondo es lo que luego hace un poquitos años se denominó como la cuádruple hélice de la innovación, que es cuando generas una interacción entre sociedad, universidad, institución y empresa. Y bueno, yo de forma intuitiva o de inercia fue saliendo y la verdad que sí, que funciona muy bien. Pero vamos, básicamente fue porque en el fondo, porque yo lo quería hacer y la universidad me dijo que no, entonces busqué el sector privado. Pues sí, la verdad es que es de admirar que aunque hubiera obstáculos en el camino, tú dijiste, yo lo quiero hacer y voy a seguir a por ello. La verdad es que es admirable. Bueno, de verdad, Bueno, nos gustaría saber un poco, así en plan resumido, qué es exactamente esta empresa, o sea, qué labores generales tiene, qué objetivos, más bien, tiene la empresa People and Video Games. Pues la empresa tiene tres. O sea, la primera es con la sociedad, que es bueno, tratar de que el uso de videojuegos sea el más correcto posible, y no solo eso, sino que extraer todos los beneficios tratando de educar a la gente para que eviten todos los problemas. Que eso me parece como la base y lo más importante que he hecho en estos años. Luego lo segundo es ayudar a las instituciones a generar sus propias políticas socioeducativas sobre el videojuego. Entonces ahí se han creado proyectos de distinta magnitud. O sea, por ejemplo, ahora desde hace unos años coordino las actividades de una mediateca de videojuegos y educación, o sea, cosas así, y luego también desarrollo de videojuegos para distintas instituciones, y la tercera es consultoría al desarrollo en empresas. Entonces ahí básicamente es con lo que se obtiene trabajando con la población, unido con lo que se obtiene, o sea, de mi área más académica, que es de investigación, más lo que hago con las instituciones, pues llego a empresas que están haciendo sus videojuegos y me dicen, oye, ¿por qué no funciona este videojuego? Como un foro, y a través de la consultoría, sí, es consultoría pura. Al principio sí era mucho de ocio y tiempo libre, o sea, de ocio, o sea, que era de entretenimiento, videojuegos de entretenimiento, pero ahora cada vez más solo trabajo con videojuegos serios. O sea, que son videojuegos, pues eso, aprender matemáticas, mejorar el rendimiento de los niños con hiperactividad, autismo, cosas así. Vale. Bueno, como ya sabemos, siempre hay una primera vez para todo. Y cuando pensaste en crear este proyecto, cuando creaste el proyecto, ¿creías que vas a tener tanto éxito o...?
¿Pensabas que te No, iba a ir también, o? de hecho, todo el mundo decía que no, bueno, mi universidad decía que no tenía sentido, todo el mundo me decía que era una locura, porque yo en esa época, o sea, lo que hacía era hacer tutorización de niños con fracaso escolar. Y ganaba mucho dinero y trabajaba relativamente poco. O sea, era como, bueno, era también lo mismo, un hueco que me di cuenta de que nadie estaba cogiendo y bueno, y entonces me decían que lo que tenía que hacer era montar pues como algún tipo de especie de, bueno, de empresa sobre eso, porque era lo que me daba más eso. Y aunque al principio sí que lo compatibilizaba, luego ya no. Lo importante también era que yo no metí nunca dinero en mi empresa. O sea, yo no arriesgué, yo no pedí nunca yo qué sé, un préstamo ni nada. O sea, yo siempre lo hice en torno a lo que ganaba. O sea, y cuando gané lo suficiente para solo vivir de la empresa, de eso, pero si la empresa llega a fallar, pues yo seguiría con fracaso escolar. No soy un emprendedor de eso, de lo loco y yo creo en esto y me voy a tirar y voy a meter. No, o sea, yo he sido un emprendedor de voy a probar esto, funciona, pues sigo. No funciona, pues no he perdido nada, o he perdido tiempo solo, pero no dinero. Eso es muy importante si alguno vais a emprender. Con cabeza se va a muchos sitios. Sí, y seamos sinceros, o sea, nosotros trabajamos para ganar dinero. Claro. Entonces, y eso, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, entonces, lo importante es hacer cosas que te den dinero y que te permitan tiempo para hacer otras cosas. Si no te gusta lo que estás haciendo por ganar dinero, que te dé tiempo para poder hacerlo de otra manera. Vale. Bueno, pues aparte de el tema empresarial, nos parece importante destacar pues la solidaridad que tiene este proyecto, porque hemos visto que trabaja con personas con discapacidades, como tú bien has dicho, síndrome de Down, autismo. Entonces queremos que nos expliques un poco cómo les has ayudado, o sea, qué has desarrollado para estas personas, en plan, específicamente. Todo viene porque, bueno, al final o sea, siempre vas haciendo cosas y hay muchas cosas que piensas, esto no va a valer para nada o esto no sigue mi línea, pero en el fondo todo vale. O sea, yo, bueno, desde los 17 años me saqué el carnet de monitor de tiempo libre y todo esto. O sea, yo fui como el más joven de todos, de los que había ahí, porque lo hice de hecho medio trampas para poderlo hacer. Entonces, lo que hice el primer verano, o sea, el verano que yo salí del instituto, o sea, a la universidad, fue coger y probar de todo. O sea, era críos con diversidad funcional, un poco de todo, y luego además también pues críos que tenían de familias desestructuradas, con distintas edades, para ver qué era lo que me gustaba de todas las posibilidades. Pero yo sabía que quería como las cosas más, o sea, yo no quería ir a una granja escuela o a un deportivo, ¿no? Yo quería ir a mujer. Entonces me gustaron principalmente dos cosas. Una que era en un barrio muy conflictivo de Madrid, que hacíamos una escuela después de la escuela, que se llama Dopo Escuela, que es una línea de trabajo italiana, que es tú llegas allí y son los críos, teníamos críos, para que os hagáis una idea, que teníamos que moverlos dentro del barrio en el maletero porque estaban en busca de captura. Madre mía. Por la policía. O sea, así. Entonces tú llegabas allí y si veías que había cualquier cosa que les pudiera interesar, les dabas clase de eso. Entonces, eso a nivel docente, con 18 años, con críos de 16 que eran en búsqueda de captura, pues yo aprendí muchísimas cosas en ese... Sí, la verdad. Entonces, La verdad es que, joder, no nos lo esperábamos esperábamos. para nada, sí. es que yo he trabajado en docencia en todos los niveles, desde monitor de comedor hasta profesor de instituto, en primaria, en secundaria, universidad, doctorado, o sea, también con personas en paros a tercera edad, o sea, pero el otro lado que también me gustó mucho y que me pareció muy interesante eran los enfermos musculares. Los enfermos musculares son enfermedades neurodegenerativas y más o menos son críos que se suelen morir entre los 18 a 25 años. Entonces, y se te pueden morir en los campamentos. Y me gustó mucho su deporte adaptado. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta de que el tema de diversidad funcional había que trabajarlo, y sobre todo que había que trabajarlo sin ningún tipo de paternalismo, en el sentido de, o sea, que había que tratarles como niños.
y que no te podían dar pena y que, o sea, y a mí no me daban pena. O sea, era como en plan, bueno, 25 años, pues vamos a pasárnoslo bien, ¿no? O sea, vamos a hacerte de ti. Y ahí fue cuando también me di cuenta de que se podían utilizar los videojuegos. O sea, me fui a Barcelona, trabajé para para un club de hockey en silla de ruedas, luego monté mi propio club, luego fui seleccionador nacional de ese deporte. Ostras. Sí, bueno, es que ha sido Buah, una madre escuela mía. con la fundación. Una experiencia ya tan joven que de verdad es increíble. No, lo mismo vosotros, y la cuestión es no pararse. O sea, si eres, o sea, lo malo también es que, claro, todo el mundo dice, pero ¿dónde vas? O sea, ¿esto para qué vale? Entonces, cuando vi el gran potencial de los videojuegos, montamos una escuela de hockey adaptado para estos niños. O sea, tenéis que pensar que este deporte, cuando yo llegué, teníamos 52 fichas en toda España. O sea, toda España. O sea, era nada, era un deporte mínimo, y entonces de repente yo vi que era el único deporte que podían competir es como una especie de fútbol sala, pero para ellos, pero claro, no tienen fuerza ni nada. Entonces, cuando montamos la escuela, nos llegaron dos casos muy peculiares, que es enfermos, o sea, nosotros trabajamos con enfermos musculares, pero de repente nos llegaron parálisis cerebral. Y parálisis cerebral hay muchas, pero hay dos casos como muy tremendos, que son los que tienen espasmos y los que se mueven muy lento, que son justo el extremo opuesto. Y teníamos un niño de cada. Y les subíamos a sillas que corrían casi a 12 a 16 kilómetros por hora. Imagínate, con espasmos o con reacción lenta, o sea, se comían a todo, o sea, se chocaban contra todo. Entonces, como entrenamos solo una vez a la semana, dije, voy a buscar algún juego en el que puedan mejorar, acelerar. Y dije, voy a intentar buscar un juego en el que puedan competir los dos en igualdad de condiciones. Y entonces encontré un juego que se llama Time for Cat, y entonces el que tenía espasmos, ¿vale?, competía igual que el que iba lento, porque cada uno explotaba sus fortalezas, ¿vale?, y sus debilidades con el mismo juego, y competían contra mí. Porque, o sea, no era muy justo, pero era la suma de ellos dos, a ver si conseguían llegar a mis puntuaciones. Entonces ahí dije, claro, es que a nivel de mecánicas también se puede hacer estas cosas. No solo que se lo pasen mejor, no es que solo vayan buscando eso, sino que es que realmente se les puede entrenar. Entonces, más o menos fue ahí cuando yo me di cuenta de que no era solo para la población general. Entonces ahora hacemos muchísimos proyectos para ellos, y sobre todo desde Bilbao, que un año de hecho cerramos 20 talleres solo para coles de educación especial, y claro, es impresionante ver a un niño que a lo mejor es averbal, un autista averbal, o sea, que no entiende ni es capaz de comunicarse de forma verbal, intentando jugar al entender Sonic, y lo entiende. Que la madre flipaba, porque vino con la madre y decía, es que claro, es que nunca se ha esforzado tanto. O sea, normalmente cuando no lo entiende pasa, pero claro, le llamaba y estaba ahí, prueba, ensayo de error, y chillando y pasándoselo bomba. Entonces, claro, ahí hay mucha fortaleza. O sea, ahí... Sí. Perdón, que me enrollo a veces. No, sí, súper interesante. Dale. Bueno, también hemos visto que trabajas como profesor en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital en Madrid, y nos gustaría saber si utilizas esta metodología con a tus alumnos en clase, y cómo se muestran ellos un poco así ante esta innovación. Claro, bueno, yo trabajo ya en 4 universidades. O sea, ahora ya voy por la 4ª. O sea, pasa que hago 6 meses de universidad y 6 meses con mi empresa. Vale. Ahora, por eso ha sido tan difícil poder contactar, porque ahora estoy con mi empresa, y entonces eso es Colombia, México, pues ahora acabo de volver de Sevilla, o sea, es un poco... Entonces, en mis clases, yo cuando llegué, o sea, imagínate, te echan como alumno de pago de una universidad por trabajar videojuegos, o sea, era impensable que me fueran a contratar una empresa como profesor pagando. Impensable. O sea, si te echan como alumno, ¿cómo te van? Entonces de repente empezó a salir el tema de vamos a hacer empresas, o sea, universidades de videojuegos. Entonces yo cuando llegué dije, bueno, ¿y cuáles son las normas del juego? Entonces me leí todo lo que era el plan Bolonia, porque eran nuestras reglas de juego. Y bueno, y hablaban de evaluación continua, asistencia obligatoria, 80% de asistencia. O sea, vi que había un marcador como
que era muy importante la asistencia. Entonces lo que creé fue una estructura de gamificación para que viniera. Entonces, una muy sencilla, que tenéis por ahí también los artículos con los resultados y todo esto. Entonces, lo que ha pasado es que lo primero es, como desarrollador de videojuegos, lo más importante es la experiencia del usuario. Y yo, mis objetivos fueron el 80% de asistencia, el segundo, que no odiaran la asignatura, fundamental, o sea, que era una asignatura que es importante, o sea, que no odien tu juego es importante, pero que no te odien la asignatura. ¿Por qué? Porque yo pensé, vale, ahora lo que les voy a dar tiene sentido, pero dentro de 4 años, yo qué sé. Entonces, lo único que puedo hacer es enseñarle cosas que les llamen la atención y que les gusten, para que luego, dentro de 4 años, se puedan actualizar ellos sin esa sensación de... La sensación típica de odio la poesía porque me hacían calcularlos, o odio la literatura porque me preguntan quién es no sé cuál del cuarto en, yo qué sé, entonces esos fueron los dos. Y el tercero, muy importante, era que la capacidad de atención, o sea, investigación, está claro que por encima de los 55 minutos nadie atiende continuos. Entonces yo con esas 3 variables, o sea, y es que además está hiper mega investigado, o sea, y cada vez es menor. O sea, de hecho en las siguientes generaciones, ahora mismo se calcula que la atención mantenida, o sea, en mi generación era casi de 30 minutos y la generación actual es de 3 minutos. O sea, hemos bajado, o sea, lo hemos dividido entre 10. O sea, entonces claro, si tienen 3 minutos de atención, o sea, le metes 2 horas de clase o 3 horas de clase y les matas, o sea, es que se mueren, o sea, es que hay un 90% del tiempo que están ahí. Entonces lo que hago, mis clases se dividen siempre en 2 o 3 partes, depende del tiempo. La primera es que siempre jugamos, o sea, es psicología del juego o es mecánica del juego o cualquier cosa de juego. Entonces lo primero que hago es sacarles siempre a jugar. Primero diseño yo y luego diseñan ellos. O sea, eligen ellos los juegos y lo modifican. Luego hacemos la parte teórica y al final normalmente volvemos a jugar. Eso es por imprimación. Entonces, ¿yo cómo les evalúo? Les evalúo asistencia, participación en clase, o sea, y la asistencia, bueno, lo tenéis todo por ahí, ¿eh? O sea, si lo queréis ver, o sea, la asistencia es por puntualidad. O sea, y asistencia a clases por o sea, hago un simulacro de empresa. Tú, si trabajaras para mí, ¿vale? Mejorarías tu situación con lo que has hecho hoy, ¿vale? Mantendrías, que sería un 1 si mejorarías, un 0 si no harías nada y un -1 si esto no sería aceptable. Entonces, de esa forma, bueno, o sea, se portan bastante bien. Los resultados de este último año es un 95% de asistencia y un 98% de trabajos entregados. Es la más alta, y bueno, y en evaluación docente un 9,8, una bestialidad así, o sea, es como... Sí, eso es, vamos, lo idílico, o sea... Genial. Lo que pasa que lo de siempre, también siempre genero dudas dentro de la misma estructura de la universidad, porque claro, las notas con esos datos, claro, las notas son muy altas. O sea, la nota más típica de mi asignatura es un sobresaliente. Claro, pero claro, si haces el 98% de las cosas que te hago, que le voy a poner un 5. Es que no te puedo poner ¿cómo van a sacar un 9? Exacto, no te puedo poner menos nota porque si te mereces esa nota es lo que tienes, es que es así. Claro, y como es todos los días, claro. Lo bueno es que, o sea, un tercio solo son trabajos, exámenes y todo eso. ¿Por qué? Porque en la industria del videojuego lo que necesitamos son trabajadores constantes, no de picos. O sea, a mí que me sepas hacer mi examen final me da igual, a mí lo que me interesa es que vengas y todos los días trabajes, como empresario. Una evolución, sí, exacto. ¿Sabes? Va por ahí. Pero vamos, los alumnos están encantados, la academia no le gusta. Lo de siempre. ¿Sí? ¿Alguna más? Sí, Bueno, y ya para terminar, que ya te hemos ocupado un ratillo bastante largo de tu tiempo, nos gustaría saber, así como curiosidad ya para acabar, si tú de pequeño recuerdas algún juego, alguna cosilla que te hiciera aprender, algún videojuego, alguna cosa que te dijera, ay, pues mira, he aprendido las tablas de multiplicar o alguna cosilla, no sé si recuerdas algo. Pues básicamente, o sea, hay también muchos. Igual o sea, no había tanto como ahora, ¿sabes? Pero... Uy, no te creas, sé, es que no tengo claro. O sea, mi generación, o sea, yo soy del 82, o sea, nosotros hemos
pasado por toda la línea de videojuegos. Es decir, nosotros empezamos con arcade, tuvimos las primeras consolas, los primeros ordenadores, los ordenadores. O sea, entonces, claro, hemos jugado. O sea, eso de que nosotros no somos generación digital es falso, porque nosotros de pequeños ya teníamos maquinitas, desde bebés. Sí, es verdad, he metido yo Entonces, la pata. claro, lo que pasa es que se habla de digital por internet, pero en el fondo la generación digital viene. Entonces, ¿qué cosas he aprendido? Pues mira, por ejemplo, ahora justo estaba hablando precisamente con compañeros del instituto y les dije, oye, ¿os acordáis de... O sea, nosotros jugamos a juegos en japonés. Ostras, madre mía, qué Ya, por difícil. ensayo y error. Claro. Y ahora justo acaba de salir uno que era la serie de campeones. Los juegos venían, o sea, los sacábamos de emuladores y cosas así para jugarlos en japonés y claro, tenías que aprender los simbolitos que significaba cada cosa. El inglés también lo aprendimos con los videojuegos, o sea, con Monkey Island y todo eso, porque estaban en inglés, no estaban traducidos. Y luego una cosa que mi generación, sobre todo los chicos, aprendimos todos, fue todas las banderas del mundo, porque los juegos de fútbol no venían los nombres de los países, venían las banderas. Claro, es verdad. Entonces, si a ti te gustaba un jugador alemán, o sabías cuál era la bandera de Alemania, O si no, o no la nada. encontrabas. Pero claro, Sí, también sí, había ya. jugadores, yo qué sé, de Vietnam, y entonces o sabías cuál era la bandera de Vietnam, o tampoco sabías. Entonces, de repente, hay mucho aprendizaje no estructurado dentro de los videojuegos, ¿no? Y sobre todo que una cosa que les digo a los profesores cuando hago videojuegos para la educación, que es que le digo, bueno, vale, o sea, no, pero es que claro, puede haber videojuegos, los videojuegos más narrativos son educativos, y digo, vale, a ver, contestarme esto, ¿por qué Tetris se llama Tetris? A ver, ¿alguno sabe? ¿Se lo imagina? Tetris. Tetris, ¿de qué palabra viene? De tetra, de 4. No sé, y- puede ser. Claro, todas las figuras del Tetris son cuadrados, Claro. 4 vale. cuadrados que se tocan al menos con un lado. Se lo cuentas a los críos, hacen como, venga, No. tratar de dibujar alguna figura que no está en el Tetris. Y empiezan a dibujar y es como, Y claro, eso es inteligencia espacial. Vale. Pues sí. Buah. Pues mira. Bueno, pues- Te digo que hay mucho aprendizaje no estructurado. Pero vamos, sí. Una cosita más que... No, pues yo creo que ya la podríamos dar por Sí. finalizada. Muchísimas gracias por habernos contactado, por tener este ratillo con nosotros y por estar tan cercano y, Sí. y eso. Esperamos Y ha que sido te un vaya muy placer. bien todo. O sea, Sí, la la verdad lástima que- es no haberlo podido hacer antes, decirle a vuestro profesor la verdad. Que yo No, estaba no pasa fuera. nada. que No he te estado- preocupes. Nada, o sea, ha sido un No, que pasa problema nada, nuestro. No te preocupes. No pasa nada. La verdad es que Pues- hemos pasado un muy buen rato, esperamos que tú también, sinceramente. Sí. Y espero que las preguntas hayan sido amenas y que el ratillo este que nos has dedicado haya sido bien empleado. Un placer. Sí, hombre, Carlos. sí. Pues muchísimas Cualquier gracias y cosa, espero y que no vaya mismo. todo bien.